Pues yo quería esta tarde, al venir aquí a este lugar, recordar con gratitud a don Jesús Luis García Palacios, porque es la primera vez que vengo y no está aquí. Él siempre me ha tratado con mucha deferencia y al venir aquí, pues su recuerdo pues me parece que me obliga a tenerlo presente. También estos días, como podéis imaginar, antes de hablar, pues estoy muy afectado por lo de la muchacha esta, Laura. He tenido ocasión de acercarme a la familia y de mostrarle en nombre de la diócesis pues nuestra cercanía. También yo pienso que cuando estamos en un acto público pues es muy importante expresar que no somos indiferentes a estas cosas que ocurren, ¿no?, entre nosotros, unas veces buenas y positivas y otras veces tan lamentables. Y por último, agradecer a Alfonso ese magnífico dibujo, porque yo pienso que crea un ambiente pues apropiado. La catedral, cuando yo digo a los niños, ¿sabéis por qué se llama catedral? Porque guarda la cátedra del obispo. La iglesia catedral se llama así pues porque hay una silla que solo utiliza el obispo. Esa silla en la que me senté pues hace ya 12 años y desde el momento que me senté en esa silla pues asumí la responsabilidad de cuidar pastoralmente esta querida diócesis de Huelva. El tema que me propuso Manuel es un tema muy amplio, tan amplio que es importante acotarlo. ¿Por qué? Pues porque las corrientes sociales, tanto de pensamiento como otro tipo de corrientes que hay en este momento, pues podían llevarnos a escribir un gran libro, ¿no? Entonces, me vais a permitir que yo haga una selección para ver cómo una diócesis tiene que afrontar algunas determinadas corrientes porque afectan directamente a su misión. Y por eso quiero hacer, en primer lugar, una pequeña definición de diócesis, que es la que hace el Concilio Vaticano II. Porque también es importante esto. A veces podemos decir una diócesis, pues es como una provincia o la provincia. En este caso coincide la provincia con la diócesis, no siempre es así. Por ejemplo, mi pueblo natal es provincia de Alicante, pero diócesis de Valencia. Entonces, ¿qué es una diócesis? Pues una diócesis, hay una palabra muy importante que define el concilio, es porcio, una porción del pueblo de Dios. Y a veces los traductores, lo digo por si tenéis alguna traducción del concilio, no la traducen bien. Traducen una parte de la Iglesia. No es una parte de la Iglesia, es una porción de la Iglesia. Es decir, ¿qué diferencia hay qué matiz hay entre una cosa y otra? Pues vamos a poner el ejemplo de un coche. La rueda es una parte del coche. El coche no está completo si le falta una rueda o si le falta una puerta. Sin embargo, vamos a poner un queso. Si tú cortas un trozo de queso, tienes una porción de queso, porque todo el queso está presente en esa porción. ¿Qué significa eso? Que una iglesia particular, una diócesis, es una porción del pueblo de Dios en la que hay todos los elementos que constituyen a la Iglesia Católica. No es un trozo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se hace presente en esta diócesis completa. Mirad lo que dice el concilio. Dice, la diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la apaciente con la colaboración de su presbiterio. Así cuida un pastor que la reúne en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía. Constituye una iglesia particular. En ella está verdaderamente presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. La única condición es que el obispo que está presidiendo esa diócesis esté en comunión con el obispo de Roma o el Papa. Pero una iglesia particular tiene una entidad tal que, por ejemplo, si cuando visteis que venía el Papa a Huelva, podía estar aquí el presidente de la Conferencia Episcopal, podían estar todos los cardenales de España, pero quien lo recibía y quien iba a su lado era el obispo de Huelva. O sea, el presidente de la Conferencia Episcopal, un cardenal, no tiene una autoridad sobre el obispo particular de una diócesis. Una diócesis es como esa porción de la Iglesia en la que la Iglesia católica se hace presente. Por tanto, todo lo que afecta a la Iglesia en su misión y en afrontar las dificultades y las ventajas de cada momento
en el que vive la Iglesia afectan a una diócesis. En la Iglesia siempre la misión es muy importante. La Iglesia no vive para sí misma, no debe vivir nunca para sí misma. La Iglesia vive para una misión, y esa misión es mantener la memoria viva de Jesucristo, o sea, y anunciarla hasta los confines de la tierra. Decía el Papa Pablo VI que la identidad y el gozo de la Iglesia su identidad es evangelizar, no vive para sí misma. Y esta misión la cumple con lo que el concilio dice la tria munera, 3 oficios, 3 encargos, 3 trabajos, tria munera, que serían enseñar, santificar y gobernar o cuidar al pueblo de Dios. La tarea de la evangelización se realiza en 3 grandes capítulos. Transmisión del Evangelio, enseñar, pero la Iglesia no es solo un instituto de enseñanza. La Iglesia no puede separar nunca la misión de enseñar de la misión de celebrar. El mensaje que anuncia se hace presente en los sacramentos. Y ese mensaje que anuncian los sacramentos se hace comunión, se hace vida común en la caridad, en la relación entre las personas que la forman la Iglesia, por tanto el obispo tiene que ser un factor de unidad, y en el servicio y la atención a las personas más pobres y necesitadas. Estas 3 tareas hay que armonizarlas de tal forma que yo quiero poneros una pequeña caricatura. Si la Iglesia solo enseñara, sin celebrar y sin el ministerio de la caridad, del servicio y de la comunión, podía ser un instituto de ciencias religiosas, pero no una Iglesia. Si la Iglesia solo celebrara, sin enseñar y sin la caridad, pues podía ser una asociación folclórica. Y si la Iglesia solo estuviera encargada de caridad, sin la enseñanza y sin la celebración, pues podía ser una sencilla ONG. Lo que le da la identidad a la Iglesia es que no anuncia solo un mensaje, lo hace presente e intenta vivirlo, porque lo que la Iglesia enseña no es una filosofía, es un modo de vida, y un modo de vida que se desarrolla en torno a un encuentro con Jesucristo, palabra, presencia y estímulo para la caridad. Esta dimensión la ha subrayado mucho el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es caridad, cuando dice que no se es cristiano por un pensamiento o por una decisión ética, se es cristiano por el encuentro con un acontecimiento, es más, con una persona, Cristo, que da un horizonte nuevo a la vida. Y el Papa Francisco, en su carta Evangelii Gaudium, también dice que la alegría del Evangelio parte del encuentro con la persona de Jesucristo. Por tanto, si me preguntarais, en resumen, una iglesia particular, como la Iglesia Universal, ¿qué tiene que hacer? Hacer presente a Jesucristo a las personas para que se encuentren con Él y en Él descubran una nueva dinámica para vivir. Esta es una dimensión muy, muy importante. Ahora vamos a ver, esa diócesis, ¿qué corrientes se encuentra en este momento con las que tiene que contrastar su misión? Fiel al mensaje que ha recibido, pero al mismo tiempo intentando adecuarlo al lenguaje, a la mentalidad de todos los pueblos y de todas las culturas. Por ejemplo, he tenido la ocasión de estar en África y recuerdo que en el momento del Evangelio, pues entró en la asamblea una señora con una gran calabaza vacía, utilizan para recipientes, ¿no?, cubierta con un paño, y una persona tocando una flauta y otra persona haciendo ese sonido que hacen con la lengua, hacen un sonido especial, ¿no? Entonces recuerdo que me dijo el misionero, nos tenemos que sentar. Bueno, ¿qué pasa ahora? Entra el Evangelio, lo llevaban dentro de ese recipiente, y sentados, nosotros normalmente nos ponemos de pie. Dice, sí, porque al jefe siempre se le escucha sentado.
es decir, el mismo respeto expresado de una forma diferente. Bueno, pues todas las culturas, los lenguajes, ahora yo, por ejemplo, estamos haciendo un gran esfuerzo de adaptar el lenguaje del Evangelio a las personas sordas. Y no es fácil, porque es un lenguaje muy visual, el que tienen estas personas, y hay que hacer un gran esfuerzo para adaptar el lenguaje del mismo Evangelio, pero para que lo pueda captar una persona sorda. Bien, esto es un ejemplo para decir, la Iglesia que tiene esa misión concreta tiene que ver cómo la realiza dentro de las corrientes sociales, dentro de las culturas y de los pueblos en los que se encuentra. ¿Qué corrientes he escogido yo para esta tarde decir cómo la diócesis tiene que afrontar estas corrientes? Pues he escogido dos de tipo corrientes de pensamiento y dos de carácter social. La de carácter de pensamiento, pues es la corriente secularista, que hace que la Iglesia se encuentre con una cultura que, de alguna manera, pues margina a Dios. ¿Y cuál es la raíz más profunda para afrontar este desafío? Por lo menos para saber dialogar, para saber con quién dialogo, con quién tengo delante. Pues la principal, diríamos, el principal contraste es cómo se considera la creación. Como creación, significa, si yo digo creación, ¿qué estoy diciendo? Que hay creador. Si yo digo solo naturaleza, puedo pensar en un desarrollo de unos fenómenos que están ahí, pero que no me permite descubrir que detrás hay alguien. Esto, a la hora, por ejemplo, de establecer un diálogo con esta cultura, pues hace que las personas, en primer lugar, seamos muy respetuosas, porque yo creo que nos encontramos con esa pregunta que se hacía un filósofo no era ateo, no negaba a Dios, pero tampoco era creyente, y entonces él en su Heidegger en su ¿Qué es metafísica?, acaba con una pregunta: ¿por qué hay ser y no más bien nada? Fijaos qué pregunta más importante. ¿Por qué hay lo que hay y no más bien nada? Esa pregunta se la hace un creyente y un no creyente. El creyente contestará: hay ser porque, como dice el libro del Apocalipsis, por tu voluntad lo que no existía fue creado. Es decir, la creación, con estos fenómenos que nosotros podemos analizar, porque ya se ha superado el tema fe-ciencia, porque son dos lenguajes diferentes, ese ya no es un problema hoy. Una persona creyente puede ser un científico de primera categoría. No, ese conflicto se ha resuelto, porque la teología tiene un lenguaje, la ciencia tiene otro lenguaje. Yo, cuando esto lo explico, por ejemplo, a los muchachos que me hacen preguntas de este tipo, siempre digo, si yo digo, mi madre tiene un corazón grande, y después va al médico y el médico le dice, su madre tiene un corazón muy pequeño, ¿quién tiene razón? ¿Yo o el médico? Pues los dos. Porque el médico está midiendo una víscera y yo estoy midiendo una categoría moral. Es decir, el mismo lenguaje, un corazón grande o un corazón pequeño, tienen dos lenguajes diferentes. Cuando la Biblia explica los días de la creación, no está haciendo ciencia, y cuando la ciencia está describiendo el Big Bang o todos los fenómenos, no está haciendo teología. El conflicto se creó cuando las afirmaciones teológicas pretendían tener una categoría científica o la ciencia pretendía tener un sentido teológico. Bueno, en este momento yo pienso que quizás a lo mejor es una corriente que diréis, bueno, pues no había pensado esto porque no se ve tan a las claras como otras corrientes, pero la corriente de fondo con la que más tiene que trabajar la Iglesia en este momento es saber con qué persona me encuentro. Si yo digo, el Papa Benedicto, que era un gran intelectual,
decía que es el desafío más fuerte que tiene la Iglesia en este momento. El hacer presente a Dios y abrir acceso a Él. Porque él decía, si yo digo, y yo creo, que detrás de todo esto que vemos hay un creador, hay proyecto, hay un plan, entonces yo digo, vale la pena que yo exista, alguien ha pensado en mí. Si yo digo, soy fruto de la casualidad, pues el Dios soy yo. Sí, decidiré lo que quiera porque nada hay que de alguna manera haya previsto, diseñado o programado. Entonces, es importante que cuando estamos hablando con una persona sepamos con quién estamos hablando, con respeto siempre y sabiendo que el no creyente no me podrá demostrar matemáticamente la no existencia de Dios, como yo tampoco se la podré demostrar la existencia de Dios. Nos encontraremos con la pregunta de Heidegger. ¿Por qué hay ser? ¿Por qué hay lo que hay? Y no más bien nada. Pues hay lo que hay. Si soy creyente diré porque hay creador, y otra persona dirá pues no lo sé, y será a lo mejor agnóstico. Quizás hoy el ateísmo propiamente, muy pocas personas son militantes de la no existencia de Dios, más bien la mentalidad es más agnóstica. Ante esta realidad no lo sé, como no lo sé no me planteo el problema. Y el creyente pues dirá, sí, creo que hay un creador y por tanto las cosas tienen un diseño. Esto da origen, porque mirad, podríamos hablar del desafío de la ideología de género, muchas cosas de entender incluso la política, tienen detrás este trasfondo. Hay políticos que se sienten Dios. Y entonces, decir, se sitúan ante la realidad de que alguien le pedirá cuentas o simplemente, es decir, como no hay ninguna referencia que esté por encima de ellos, pues les puede dar la impresión de que pueden definir incluso pues, sobre la vida o sobre la muerte. Esta corriente es más importante de lo que nosotros podemos ver a primera vista, pero está detrás de muchas de las corrientes con las que hoy se encuentra la Iglesia. La segunda corriente de tipo social que afecta al pensamiento es lo que todos habéis escuchado, que se llama pensamiento débil o el relativismo. No hay una verdad absoluta. Es la afirmación de que las verdades son relativas y esto lleva, por una parte, a confundir la opinión con la verdad. Es sorprendente cómo hoy una persona, a lo mejor que no sabe de un tema, le ponen un micrófono delante, opine y opina. Tan tranquila, es mi opinión. Y mi opinión es el criterio de verdad. ¿Esto qué hace? Que de alguna manera la opinión y el sentimiento se convierten en nuestra sociedad en uno de los elementos que hace difícil ofrecer una verdad sólida, una verdad que afiance una vida, que cree un fundamento para la existencia. Entonces, esto sobre todo pues, afecta mucho al mundo joven. Muchas veces veréis los padres, ¿no? En un diálogo, en una confrontación con los hijos, es que yo lo veo así, es que yo lo pienso así, es que yo lo siento así. Y esto se convierte en una categoría. Por eso se habla de un pensamiento débil o de una sociedad líquida. Es decir, yo como un líquido, si me ponen en la copa, tomaré la forma de copa, o si me ponen en una botella, tomaré forma de botella. Es esto a la hora de presentar un Dios que reclama una adhesión fundamental de la vida, reconocer a un Jesucristo que se define como camino y como verdad. Yo pienso que es una dificultad grande que encuentra la Iglesia a la hora de ofrecer el mensaje por esta, diríamos, corriente de pensamiento débil, de esta corriente de pensamiento líquido. Ahora después diré un poquito cómo intentar responder a estos desafíos. Y he escogido dos desafíos de carácter social que son muy importantes también
para la misión de la Iglesia. Uno es la movilidad. Estamos en una época de las grandes movilidades. Por ejemplo, hay estudios que dicen qué tanto por ciento tan elevado de personas no está el fin de semana en el lugar donde está durante la semana. Y diréis, ¿y eso afecta a la Iglesia? Sí afecta. Sí afecta porque la dimensión comunitaria de la fe, que es muy importante, por ejemplo, un grupo juvenil hoy es muy difícil de mantener porque cuando tienes formado un grupo de jóvenes, a la hora de pasar a la universidad, yo estoy pensando ahora en 3 personas concretas, uno está en Granada, otro está en Badajoz y otro está en Barcelona. Es decir, la movilidad es una realidad que está siendo una dificultad para crear una vida comunitaria. Yo quizás, por mis recuerdos de más niño en un pueblo, en la mentalidad rural, pues era muy frecuente que la persona nacía, vivía y moría en el mismo sitio. Ahora, reunirnos la familia para comer un día juntos todos, pues con un esfuerzo lo lograremos quizás estos días de Navidad o Año Nuevo, pero no es fácil, porque estamos dispersos. Claro, esto afecta mucho a la dimensión comunitaria de la fe, que es fundamental para la vida cristiana. Y también aparece un fenómeno que está muy presente en nuestra sociedad, que es el individualismo. O sea, que la persona, hoy decimos, estamos en el mundo de la comunicación, sí, pero es muy probable que yo pueda estar comunicándome con 100 millones de personas porque estamos viendo el mismo partido de fútbol y si hay un tabique, ignoro completamente al que está en la otra parte del tabique. O puede haber incluso personas que sentadas en el mismo sofá estén comunicando con personas que están a mucha distancia, no están comunicando entre ellas. Es decir, esto tiene unas repercusiones muy fuertes en la vivencia, sobre todo, de la dimensión comunitaria de la fe. Y esta movilidad se convierte en un grave problema cuando se trata de las grandes migraciones. Todos lo sabemos. Hoy uno de los problemas grandes que tenemos es cómo afrontar ese tema de las migraciones, por los problemas que tienen en su origen y por la forma de integrar en los lugares donde vienen. Esto después aparecerá en otro desafío, que es sobre todo el de la pobreza o el descarte. Pero las grandes migraciones, eso hace que la misión de la Iglesia ad gentes, que se llamaba cuando una persona dejaba su país para ir a anunciar el Evangelio a China o a Japón, pues resulta que hoy te encuentras que en una determinada calle de una ciudad pues hay casi más personas de fuera que de dentro. Es decir, lo de fuera ha entrado dentro. Entonces, cómo entrar en contacto con esas personas es un desafío también muy grande para la Iglesia. Y también porque dentro de esa movilidad, y no solo dentro de la movilidad, aparece que el sistema de cambio tan rápido y de los sistemas económicos actuales provocan un gran número de descartados, de personas que el Papa Francisco le gusta decirlo así, las personas que quedan al margen. Uno de los problemas fuertes, el trabajo de los jóvenes. Muy grave, el trabajo de los jóvenes. Después, las personas que incluso cuando se superan las crisis para un número grande de personas en la sociedad, para ellos no, porque se ha cronificado su situación de crisis o su situación de pobreza. Y también las nuevas caras de la pobreza. Yo mis años de obispo, he visto sobre todo 3 grandes caras de la pobreza. Cuando hace 34 años comencé siendo obispo auxiliar de Valencia, el desafío que apareció en aquel momento de una manera dramática era el tema de la droga. ¿Cómo la Iglesia tenía que responder ante eso? Muchos padres llamaban. Bueno, pues se creó Proyecto Hombre, asociaciones como Naim, que tenemos aquí. Hubo una respuesta. Cuando fui a Santander, eso ya tenía una respuesta porque estaba allí presente este servicio. Pero apareció el problema del SIDA, con un gran rechazo social. Pues
la Iglesia intentó crear unos servicios para estas personas que tenían rechazo incluso de la propia familia. Cuando he venido a Huelva, ¿qué encuentro? Pues sobre todo el tema de los asentamientos como novedad, ¿no? Hay otras pobrezas que existen, la persona que está en la calle, etcétera, pero hay nuevas pobrezas como la de los asentamientos que, bueno, pues ahí estamos trabajando para buscar una respuesta especialmente a aquellos más pobres dentro de los pobres. Yo diría que estos son los cuatro desafíos que he intentado compartir con vosotros para decir, entonces la Iglesia, ¿cómo tiene que responder ante estos desafíos? En primer lugar, yo pienso que teniendo en cuenta dos cosas muy importantes que han subrayado los papas y que creo que es importante tener en el estilo de la Iglesia. Que la fe se propone, no se impone. Todos sabéis que muchas veces es difícil interpretar la historia porque a veces interpretamos la historia desde nuestras categorías actuales y eso no es así. Es decir, hace unos años aparecía en muchos lugares, bueno, en la Edad Media y también en el Renacimiento. Era una frase que en latín dice cuius regio eius religio. Cada uno tiene la religión del lugar donde vive. Por tanto, se convertía el rey o se convertía el príncipe y aparecía que todos los súbditos pues seguían esa religión. Era así. Bueno, y hay cosas que todavía, por ejemplo, la reina de Inglaterra todavía es la jefa de la Iglesia anglicana. Y la semana pasada se separó la Iglesia ortodoxa ucraniana por el conflicto con la Iglesia ortodoxa rusa. Iglesias de tipo nacional, que no es que las personas tengan esa religión, pero, es decir, hay épocas en que eso se ha dado. Eso, aunque haya quedado muy lejos, pero, sin embargo, sí tiene una repercusión en que la persona tiene siempre una dificultad para personalizar la fe. Es decir, asumirla de una manera personal. A veces esto pues ya no es así, ya no es el rey puede tener una religión y otra, pero de alguna manera, pues el lugar donde he nacido, la familia donde estoy, puede aparecer que la religión aparezca con poco raigambre personal. Por tanto, yo pienso que ante estos desafíos que hemos comentado antes, no hay otra respuesta más que una fe personalizada, una fe que la persona diga, yo creo, bueno, sí, agradezco que mis padres me hayan hablado de esto, agradezco haber nacido en este barrio y haber pertenecido desde pequeño a esta parroquia o a esta hermandad, pero eso tiene que pasar por un proceso de personalización. Y también que aparezca muy claramente que la Iglesia, cuando habla de la fe, cuando habla de proponer a Jesucristo, no debe nunca imponerlo, sino proponerlo. Esto es muy importante. En estos desafíos, si no es así, difícilmente avanzamos. Y segundo, que la Iglesia, en estas situaciones, el Papa Francisco, citando también al Papa Benedicto, dice que la Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción. ¿Cómo creció la Iglesia en el primer momento? A pesar de tener el conflicto judío, el conflicto romano, ¿cómo creció? Por atracción. Creaba unas comunidades que tenían una novedad que provocaban en las personas que las veían esa admiración. Mirad cómo se aman. Mirad cómo se valoran unos a otros. Es decir, bueno, pues en este momento el gran desafío que tiene la Iglesia para responder a crear un sentido comunitario de la fe, para crear un acompañamiento de las personas, para que puedan ir respondiendo a estos desafíos que se los van a encontrar. Es decir, antes de encontrar una persona de otra religión, pues era algo que se leía en los libros, pero hoy puedes tener el vecino que viene de China y que te pregunta ahí, ¿en los cristianos en qué creéis? O una persona que, bueno, también puede ser de aquí, ¿no? Pero quiero decir que ese desafío de la pregunta por dar razón de la fe,
requiere que la Iglesia trabaje en una personalización de la fe. Por eso, los objetivos, proponer la fe y crecer por atracción. Por eso los objetivos que tiene nuestra Iglesia diocesana en este momento, en este año concretamente, yo creo para dar actualidad a esta charla, yo le dije a Manuel que yo no sabía dar conferencias, yo solo sabía charlar, entonces me vais a perdonar. Los objetivos de este año son nuevos agentes de pastoral. ¿Por qué? Porque yo puedo ser un buen catequista, pero yo hoy no manejo los nuevos lenguajes. Mis sobrinitas nietas saben de aparatos más que yo. Están acostumbradas a un lenguaje que de alguna manera yo no vivo con la naturalidad con que la vive una persona pequeña, un niño, un adolescente. Entonces tenemos necesidad precisamente para comunicar el mensaje del Evangelio, el mismo mensaje, pero con un lenguaje nuevo y con unos lenguajes nuevos. Miren, yo a veces para mañana mismo, yo leeré el mensaje de Navidad, bueno, folio y medio, pero me dicen mis asesores de medios de comunicación que eso ya llegará a quien llegue, pero si yo quiero llegar, tendré que decir en un minuto ese mensaje, me lo graban, lo ponen en internet y al rato me dicen que lo han oído, que lo han visto 1000 no sé cuántas personas. Bueno, es decir, un desafío importante que tiene la Iglesia hoy es encontrar nuevas personas que puedan traducir a estos lenguajes nuevos el Evangelio. El mismo mensaje con lenguajes nuevos. Segundo, personas que puedan acompañar a personas. Es un tema, bueno, yo tengo aquí el plan de la Conferencia Episcopal Española o cualquiera el sínodo sobre los jóvenes que acaba de celebrarse en Roma, pues utiliza muchísimo esta palabra, acompañamiento. Es decir, la fe supone unos procesos de maduración hoy que hace que una persona necesite ser acompañada durante un tiempo. Posiblemente en otros momentos, como el ambiente abrigaba a la fe, pues con unos flashes se ponía uno en marcha y después el ambiente de alguna manera lo alimentaba. En este momento necesitamos que aparte de esos momentos luminosos que de primer anuncio que se llama, o sea, personas que escuchen por primera vez el mensaje, pero puedan ser acompañadas para hacer un proceso de personalización. Esto en la gente más joven es imprescindible. Si no hay ese acompañamiento, pues podrá ocurrir lo que me contaba una misionera de Japón, que después de un año con una persona que hizo unas catequesis iniciales y no sé si incluso llegó a recibir el bautismo, recibió el bautismo y se despidió muy amablemente. No, si esto es para continuar. No, yo había venido a hacer un curso como hace un curso de flores o un curso de decoración. Es decir, en una cultura donde a lo mejor es muy frecuente hacer cursos así que yo voy haciendo, pues no había captado que suponía entrar en un proceso de personalización de la fe. Bueno, pues esto no es tan lejos. También entre nosotros hace falta esos procesos de acompañamiento. Por tanto, también una palabra importantísima que se repite es formación, 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 para saber dar razón de nuestra fe. Yo creo que hoy estoy seguro que cualquiera de las personas que estáis aquí presentes tenéis en vuestra familia, en vuestro ámbito de trabajo, en vuestro vecindario, etcétera, personas que os preguntan sobre vuestra fe o que os preguntan sobre la Biblia, que os preguntan sobre cómo hacer frente, pues, no sé, al tema de los escándalos o al tema de estas noticias siempre negativas que se machacan una y otra vez y que, bueno, que de alguna manera nos dejan desconcertados. Es importante estar informado para saber dar proporción a lo que a lo mejor unos determinados medios, pues, no sé, lo que es un caso, dos casos
lamentables aparecen como si fueran temas que afectan a toda la Iglesia. Hay que contrastar datos para tener una formación adecuada y saber responder. Y en tercer lugar, algo muy importante que también en este curso nosotros estamos intentando trabajar es el tema de la familia. Difícilmente los niños y los adolescentes pueden crecer en la fe sin una familia que les acompañe en ese crecimiento. Y el desafío fuerte que hay es que la misma familia en su conjunto crezca en la fe. Es que padres e hijos crezcan juntos en la fe. Y que las mismas familias, por familias, se reúnan en parroquias para hacer de la parroquia una familia de familias. Miren, yo tengo a veces es un observatorio muy bueno el mirar lo que ocurre en tu propia familia y en tu propia casa. Yo tuve conmigo un sobrino, huérfano, cuando murió mi hermano, que estuvo conmigo un tiempo, y si yo celebraba la Eucaristía en casa, él asistía, pero el domingo si yo tenía que ir a algún sitio, pues él no quería ir a la cripta de la catedral. Yo, esto me parece contradictorio, ¿por qué? Y me dijo sencillamente, porque aquí estás tú y allí me siento solo. Se sentía solo en medio de un grupo de personas adultas, el muchacho se sentía solo, no se sentía en su sitio. Entonces, también ocurre eso cuando hay una familia que va con sus hijos y los hijos le dicen, ¿ves, papá? Somos los únicos. Es muy importante, estamos intentando que las familias participen en la vida de la Iglesia como familias, porque el niño, si va solo con su familia, no encuentra niños de su misma edad, o tiene hermanos mayores o tiene hermanos pequeños, pero si va con otra familia, entonces sí encuentra gente de su misma edad. Es decir, hay unas pequeñas estrategias para este proceso de personalización de la fe y para crear un clima que ayude al desarrollo de la fe, para no entrar en esta sociedad líquida en que todo da igual y por tanto yo vivo también la fe de esa manera y acabo con una fe pues que se me queda aguada, ¿no? Pues estos son los trabajos que estamos intentando hacer en cuanto a este año, juntamente con el tema de ver cómo las personas descartadas de la sociedad pueden encontrar una asistencia promocional. Yo el ejemplo más claro que veo es el de la cooperativa de estas mujeres del jabón con corazón. O sea, en una parroquia de nuestra diócesis había unas señoras que iban normalmente a pedir con sus niñas. Al cabo de unos años, estas niñas ya pedían también con las demás niñas, hasta que las personas dijeron, parad, vosotros podéis hacer cosas. ¿Qué podéis hacer? Y les propusieron hacer una cooperativa de jabón. Está funcionando muy bien. Y en Ayamonte, una cooperativa de figuritas de cera para adornar las mesas. Está funcionando muy bien. Estas personas han roto esa cadena de ser permanentemente pedigüeños para convertirse en pequeñas empresarias. Esa es la clave con la que ahora queremos trabajar. Es decir, una aproximación a las personas que les ayude a promocionarse. Claro, todas estas cosas, como podéis imaginar, ni son fáciles, ni son para hacer de un día para otro, pero bueno, más o menos una diócesis, nuestra diócesis, así en este resumen, pues así se sitúa ante esta sociedad. Muchas gracias por escucharme.